El caso María, lo que le pasa a María, lo que le pasa a muchas madres con sus hijos, no es solo una situación en el Uruguay, ocurre en muchas partes del mundo, en Brasil, en Argentina, también en España. Es un gusto esta mañana tener en los estudios a Esther Ruiz, bienvenida, Gracias, un gusto recibirte. África Paricio Ruiz, gracias. Bienvenida, muchas un gusto gracias. A ambas. Esther, bueno, vamos a contarle a la gente brevemente, diplomada en enfermería, está estudiando Derecho, es coordinadora de la plataforma Luna, auxiliar de enfermería África. Esther, contanos un poco cómo fue tu situación. Tú te separaste, tenías una hija, ¿y qué pasa con África cuando ella tiene 9 años? Bueno, yo me separo por violencia machista y denuncio esa situación. Sobre mi hija también había habido violencia y en un primer momento yo no hice hincapié en esa violencia. Retiré incluso la denuncia en misma sede judicial porque me prometieron dejarnos vivir tranquilas, que mi hija iba a tener una vida normal y bueno, y yo lo creí. Retiré la denuncia y ahí comenzó el segundo infierno por el que yo paso. A partir de ahí se nos empieza a cuestionar, se nos trata de mentirosas, dicen que yo manipulo a mi hija y que le infundo falsos recuerdos sobre su padre para que lo odie y no quiera ir con él. La niña cada vez presentaba más rechazos, contaba lo que le hacía. No queremos tampoco entrar en las situaciones sí, que pueden ser más bien escabrosas y que tampoco van a aportar mucho más que aquello de decir que, bueno, que había una situación de maltrato alcanza. Había una situación de maltrato que, claro, yo evidentemente quería proteger a mi hija. Se nos cuestionó, se nos hicieron miles de informes, se nos obligó a ir a un centro que se llama Punto de Encuentro Familiar y desde ahí se emiten unos informes al juzgado. Y en esos informes siguen corroborando que la niña tiene una buena relación con el padre y que soy yo la que no logro entender que ellos tengan esa buena relación y sigo influyendo sobre ella para que vea como una figura negativa en su padre. Esther, estamos hablando de un juzgado en Zaragoza, España, de donde son ustedes. Estamos hablando de la intervención de el Poder Judicial, de la Fiscalía. ¿Algún otro organismo público interviene en este caso? En este caso se externalizan los servicios de infancia y son asociaciones sin ánimo de lucro las que llevan estos puntos de encuentro familiar. En cada comunidad autónoma es diferente la asociación, pero todas tienen la misma ideología aplicable a la hora de trabajar con las familias o con las madres y los hijos, sobre todo si hay violencia, si hay denuncias por maltrato o por abuso sexual. Todas tienen el mismo modus operandi, que es este famoso inexistente SAP, que es el que aplican. África, tú ahora tenés 20 años. ¿Qué pasó cuando tenías 9? ¿Cuáles son tus recuerdos? Porque ahí la justicia decide que vayas a vivir con tu padre. Sí, bueno, en realidad los pensamientos son mucho antes porque ya llevas mucho proceso antes de que se llegue a tomar esa decisión a los 9 años. Es un momento en el que es lo que suelo decir siempre, cuando eres un niño no llegas a comprender lo que te está pasando y cuando eres mayor es cuando ya empiezas a entender lo que te han hecho y lo que han querido que tú creyeses. Entonces, en esos momentos lo que sientes es incertidumbre, no sabes lo que te va a pasar, ves cosas alrededor que ni siquiera muchas veces entiendes y que son increíblemente injustas. Esther, 9 años va a vivir África con su papá. ¿Y cómo establecen el régimen de visitas para ti? Cuando los arrancan, que es cuando nos los quitan a las madres, no se establece ningún régimen de visitas. Es lo que llaman la desprogramación y entonces los niños y las niñas no tienen ningún tipo de relación con su madre de ninguna de las maneras. No puedes acercarte al centro escolar ni a ningún sitio donde el niño o la niña esté. Son periodos que marca los propios técnicos que están trabajando en el proceso y pueden ir como mínimo de 40 a 60 días sin ningún tipo de contacto. Después se establecen llamadas telefónicas vigiladas
donde estás continuamente vigilada por una persona, se te dan una serie de indicaciones, no puedes decirle al niño cuánto le quieres, que le echas de menos, no puedes decirle va a volver, no puedes implantarle ningún tipo de al menos tener algo positivo, ¿no? Y después se establece una visita vigilada personal, que son de una duración de 1h30, 2 horas, depende también de... Todo esto depende del comportamiento, aunque suene mal decirlo. Todo esto pasa por unos informes y según el comportamiento de la madre y según cómo el hijo se presenta ante el estar con su madre, se continúan esas visitas, se paralizan, se bloquean otra vez, en fin, hay diferentes... Es una tortura, yo lo defino como una tortura, porque tu hijo no ha muerto, entonces tú no puedes llorar a un hijo muerto, porque no está muerto, tú sabes que está vivo. Y todavía es peor, tú sabes que está con alguien que lo está maltratando, que no está prestándole el cariño y la atención que merece. Para las madres es una tortura, para los hijos es una tortura. Después de eso, en mi caso no hubo llamadas telefónicas supervisadas, hubo una visita vigilada a la que yo no asistí, yo en técnico jurídico ejercí una desobediencia civil, pero argumentada. Realizamos un escrito al juzgado diciendo que no nos parecía que después de 9 años que mi hija había estado conmigo, 1 hora vigilada en una habitación fuera algo sano, ni para ella ni para mí, y que esa hora preferíamos que estuviese pues vinculando su relación con ese padre con el que ellos pensaban que estaba tan bien y era tan feliz. A raíz de aquello pidieron otro informe más, de los cientos de informes que hay psicológicos, y se produjo una visita de un día entero. Y después ya pasé a tenerla fines de semana completos. En Aragón se estableció la custodia compartida y nos la impusieron. Tuvimos una custodia compartida impuesta, donde estaba 2 meses con cada uno. ¿Hasta qué edad fue eso, África? Hasta los 14 años. Con 14 años cumplí 3 periodos de esos bimestrales y un día decidí que no volvía más, que ya había llegado a un límite y que yo me quedaba en mi casa, porque era mi casa, y no quería volver a estar con él. Tú antes de salir al aire me decías que en un momento vos te empezás a preguntar, bueno, ¿qué es lo que dije mal? Sí. ¿Qué hice mal yo para que esté viviendo? Y eso es muy terrible, ¿no? Que a un niño, que a un menor de edad esté con esos sentimientos, ¿no? ¿Qué hice mal? Como si un niño tuviera que tener un determinado tipo de declaración, ¿no? Eso es lo que vos sentiste. Sí. Sí, es lo primero que cuando vas creciendo es lo primero que te preguntas, ¿qué podría haber hecho para evitar todo esto? ¿Es un tema superado para vos? No, esto nunca se supera. Hablar de ello para mí es horrible, me obligo a hacerlo porque quiero que no vuelva a pasar, que intentar que esto desaparezca, pero es algo que nunca vas a superar, que tú lo único que quieres es olvidar. No sientes satisfacción contándolo, no necesitas ninguna terapia, porque esto lo que tú quieres es seguir tu vida, seguir avanzando con tu vida, con cómo tú eres y olvidar todo lo que te ha pasado atrás, que ha sido terrible, claro. ¿Por qué pasa todo esto, Esther? Esa es otra de las cosas que uno se pregunta. Quizás para muchos fue toda una sorpresa toda la decisión de la justicia española, en este caso en Lieja, en Cataluña. Para nosotros en el Uruguay fue toda una sorpresa, porque una cosa era volver a España para tener que comparecer ante la justicia española, que hasta ahí puede ser razonable, que fue lo que decidió la justicia uruguaya, que María compareciera nuevamente ante la justicia española, que fuera, pero después cómo se desencadenan los hechos y cómo finalmente termina en que le sacan a la hija, está viviendo con su padre, ve a su hija una vez por semana, 2 horas, es como muy sorprendente, como inexplicable. Si te das cuenta, se invierte la carga de la prueba. Pasamos de ser víctimas a ser victimarios y el verdugo, de alguna manera,
es víctima del proceso y siempre es lo mismo, no cambia. Es cierto que puede haber algún caso donde se hable de un padre manipulador, pero son los menos. Esto se está aplicando a las madres, a las mujeres madres, y se aplica desde el momento en el que se interpone la denuncia. Esther, ¿esto es de mujeres contra hombres, no, hombres contra mujeres? No. Esto es de un sistema que no está trabajando bien y que está vulnerando el derecho de las mujeres y de los niños y las niñas. No es un problema, no es un conflicto de pareja, esto no es cierto, no es así. Nosotras pasamos por un maltrato en el hogar, porque nos confundimos de pareja, no supimos acertar. Bueno, podemos entender que eso es así, que es lo que nos dicen a nosotras, ¿no? Que de alguna forma hemos provocado toda esa situación. Pero después lo que nos encontramos es un maltrato institucional, donde desde el momento en el que estás denunciando esa violencia hacia ti o hacia tus hijos o cualquier abuso sexual, que también los hay, eres cuestionada desde el minuto uno. Cuando tú te sientas en la silla, nadie te cree, ni te cree a ti, ni cree a tus hijos. Entonces, desde esa incredibilidad del testimonio, se empieza una maquinaria a activarse, donde pasas por cantidad de técnicos, cantidad de psicólogos, trabajadores sociales, que nadie cree en ti, que en lo único en lo que están centrados es en que tú te redimas, entiendas que te equivocaste, que si hubo violencia hay que perdonar y que hay que seguir, y que por los hijos se hace todo, y ese todo significa que tú asumas que aunque tus hijos estén siendo maltratados, estén siendo mal cuidados, tienen que seguir vinculados con esa persona, con ese padre, porque como ellos dicen en muchos informes, es mejor un mal padre que ninguno. Entonces son torturas, porque ni siquiera cuando te los arrancan y tú los vuelves a ver, tienes ningún derecho, tus garantías han desaparecido, porque tú no puedes volver a dirigirte otra vez a decir, oiga, me ha devuelto al niño y le ha dado una paliza, porque entonces vuelves al mismo punto de partida, sigues siendo una manipuladora y automáticamente te desaparecen de la vida de tu hijo. ¿Por qué no se habla de esto? Porque las mujeres están amenazadas. No somos una, ni dos, ni casos extremos, no, somos miles. El problema es que la amenaza siempre es la misma. Si sigues por ahí, te quitaré a tu hijo. Si sigues por ahí, no lo verás más. Las madres ¿Quién callan. va a hablar? Las madres callan porque claro, no pueden hacer otra cosa. África, ¿y vos lo conversás esto con tus amigos? Porque bueno, ustedes han encarado una posición de denuncia, de exponerse, de venir a los medios, que eso no es fácil, no es nada fácil. Entonces, y tú decís, pero con mis amigos no lo hablas. No, yo con mis amigos no lo suelo hablar nunca, casi ninguno sabe lo que me ha pasado anteriormente, lo saben contados, y esto intento que no se sepa allí. Yo en mi decisión es que allí en España no quiero que se sepa, porque para mí no necesito que nadie me conozca por esto. Yo quiero ser la persona que soy y seguir siendo esta persona. Entonces yo no comparto que contarlo. ¿Tenés vínculo con tu padre y con la familia de tu padre tampoco? Sí, con la familia de mi padre tengo algún contacto, muy poco, porque yo con ellos en realidad nunca he tenido una relación normal de familia, porque él desde el primer momento nunca se ha llevado muy bien con ellos. Entonces yo el contacto que tengo con la familia paterna es un poco pues cordial, alguna vez en Navidad, por cumpleaños y poco más. Con él es nulo y quiero que siga así siempre. Esther, tomaste la decisión de fundar una plataforma, de ocuparte de la situación de otras mujeres, de denunciar, de hacer público tu caso. Eso me imagino que también hacerlo público tiene costos personales. ¿Has tenido costos personales para vos? Ha tenido muchos costos personales. Lo sigue teniendo porque es como una vergüenza instalada. Porque ¿a quién le quitan los hijos? ¿No? ¿Qué hiciste para que te lo quitaran?
que pudiste... ¿Sos loca? Eres una loca, porque claro, eres una loca para la justicia, evidentemente. Claro. Eres una auténtica loca que no entiende la situación y que evidentemente no me he recuperado. O sea, 15 años después sigo igual de loca que el primer día, ¿no? Pero creo que si no se levanta la voz, que si las mujeres que hemos pasado por todo esto no damos la cara y empezamos a llamar a las cosas por su nombre, si seguimos dejando que se alimente esa información que hay de no, es que se establecen derechos de los niños, se respetan, se les prepara, no son situaciones complicadas, no es cierto, no es cierto, los arrancamientos se producen con violencia, los niños lloran, patalean, chillan delante de los jueces, delante de los fiscales, nadie les consuela, a ti te prohíben acercarte a ellos. Lo que te he dicho antes, no puedes llorar a un hijo muerto porque no se te ha muerto, pero tu dolor es imposible de calmar y tampoco lo puedes contar, porque ¿a quién le cuentas? Me quitaron un hijo. Porque, ¿por qué te quitaron un hijo? No entiendo, o sea, es un tema tan tabú que arrastras siempre, como ella ha dicho, siempre. Pero si no empezamos a salir, a tomar posiciones, a tomar lugares, desde una posición formada e investigada, yo he pasado muchísimos años investigando todo este fenómeno, cómo va adentrándose en los expedientes judiciales, cientos y cientos de casos y cientos de madres a las que acompaño, y creo que es fundamental el que haya información y sepamos qué es lo que nos va a pasar, por qué nos va a pasar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Si no lo hacemos, si como otras madres que estaban en mi lugar hace años no levantamos la voz y no hablamos de esto, nunca va a parar, siempre seguirá oculto, será siniestro y seguirá pasando, y cada vez con más virulencia, porque cada vez quitan a los niños más pequeños. Que es más difícil de defenderse, porque claro, son más porque pequeños. Son mucho más pequeños, pueden tener alianzas con personas equivocadas, porque ellos necesitan protección, un niño pequeño necesita protección, y puede buscar protección donde no es correcto encontrarla. La última y nos vamos, porque aquí en el evento de mañana, que será a partir de las 9 de la mañana en el Paraninfo, que como les decía, va a haber gente muy interesante, el doctor Enrique Stola de Argentina, por ejemplo, va a estar la doctora Rubia Abs de Da Cruz, que es de Porto Alegre, Brasil, porque este es un fenómeno que no pasa solo en España o en el Uruguay. ¿Qué pasa con las instituciones del Estado? Porque aquí, por ejemplo, esto va a ser inaugurado por INAU, es decir, INAU respalda y está con una mirada contraria a la que ha tenido el pronunciamiento de la justicia española y de la justicia uruguaya. ¿Qué pasa con las instituciones del Estado en España? No con el Poder Judicial, que ya lo tenemos acá. ¿Qué pasa con el INAU, el Instituto Español? Es muy difícil, creo que Uruguay ha dado un paso de gigante, ayer lo dije también, creo que sois un país modélico, que ojalá este sea el comienzo de que acabe esta aberración, pero en España es muy complicado porque los operadores judiciales, y con ello es INAU, que ayer no se llama INAU, estos puntos de encuentro, están formando a la gente sobre una base teórica que es este inexistente SAP. Es gente mal formada porque solo recibe algún que otro tipo de información, pero nada relativo a lo que es en realidad el inexistente SAP, y no hay acceso posible porque el sistema judicial defiende lo que te acabo de decir. Claro. Vale más un mal padre que ninguno, y ellas mienten. Entonces, como ellas mienten... Es toda una definición esa, ¿eh? Sí. Esther África, gracias por haber venido, ha sido un gusto conocerla.